y aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. ¡Duro! Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la edición número 37 de Palabra Política. Un programa hecho por jóvenes de Vicente López, dedicado a la reflexión sobre los temas de la sociedad que nos interesan. A continuación les presento a nuestro equipo que tenemos en el piso. Buenas noches, Claudio González. Buenas noches, chicos. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de los cacerolazos del jueves. Juan Bazán. Buenas noches a la mesa y a toda la audiencia. Hoy también vamos a hablar de la noche de los lápices, el voto a los 16 años. Buenas noches, Sofía Pérez. ¿Qué tal, Dami? Hoy vamos a entrevistar a Marco Cittadini, periodista de Radio Nacional, FM Nacional Rock y Miradas al Sur. Buenas noches, Soledad Burfel. Buenas noches, Damián Salave, ¿cómo le va? Hoy vamos a hablar también acerca de la propuesta que tuvo Martín Sabatella, diputado nacional de Nuevo Encuentro, para ser titular del AFSA. Bueno, y quien les habla por hoy en esta conducción, Damián Salave. Además le agradecemos a la operación técnica a cargo de Gustavo Novo. Y para pasarles las vías de comunicación para que se comuniquen con este programa, el teléfono, les digo, es 4762-0990 o 4721-9581. También nos pueden mandar un correo al correo siguiente, pepe.palabrapolitica@gmail.com. Les repito, pepe.palabrapolitica@gmail.com. También, por supuesto, a la red social www.facebook.com/palabrapolítica. Ahí nos pueden sugerir temas que quieran que toquemos en nuestros programas, por supuesto. Bueno, quédense ahí, no se lo pierdan, el programa va a estar muy bueno hoy. Bueno, seguimos en Palabra Política, estamos escuchando Héroes del Silencio entre dos tierras. A continuación vamos a leer un texto de Silvio Alcoba Rosa. Juan. El texto se llama No quiero. No quiero ningún tipo de diálogo o acercamiento con quienes siguen revolcándose en sus impúdicos desprecios de clase, con quienes el barrio de la historia los encuentra siempre del lado de los que se quedan con la rama. No quiero comuniones con ninguno de esos, con ninguno de los agoreros del odio, los que en sus cánticos individuales exudan babas rabiosas contra quienes sudan la patria y la camiseta. No quiero, y poco me importa, encontrar un consenso con aquellos a los que nunca les tiembla la razón a la hora de golpear los derechos y los cuarteles, con los que sin resquicios de sus conciencias, ni atisbos, de sus creencias, machacan su yo por encima del nosotros, que ha recuperado la vida y las esencias. No me importa, en lo más mínimo, reconciliarme con nadie que declama el miedo como único medio de volver al miedo contra quienes definitivamente lo han perdido. No quiero, no me conmueve la tilinguería que aduce que el pueblo salió a la calle cuando refieren al mismo pueblo que aplaudió a Galtieri, a Menem, a Bloomberg y a los patrones de la 125, a Duhalde, a Delcel y a Macri. Dejo manifestado, quiero dejar bien claro,
que no me importa que se hundan en el fondo de sus miserias, que no son las mías, que no son las nuestras. No renunciaré un instante de mi vida a entregar ninguna de las banderas conseguidas. No tengo ganas, no me interesa conciliarme con los pérfidos reaccionarios que dicen yegua. Esto es un texto que escribió un profesor de literatura y lenguajes artísticos que leyó Eduardo Aliberti en su programa del sábado pasado, Marca de Radio de hoy. Realmente nos llena de orgullo leerlo también porque es un poco lo que nosotros queremos transmitir en este programa por lo ocurrido y la marcha del jueves pasado. Claudio. Luego de la marcha del jueves pasado, Mauricio Macri sostuvo: espero que la presidente, no sé por qué dijo presidente, porque es presidenta, tome el mensaje y que no volvamos con que vamos a profundizar el modelo. La sintonía fina está tocando intereses sensibles. En este marco se acaba de anunciar un incremento en las asignaciones familiares y sobre todo en la asignación universal por hijo, ¿verdad? Y para embarazadas, que involucra un mayor gasto de 5.200 millones de pesos, lo cual tendrá, según la ANSES, un efecto multiplicador sobre la economía que generaría una producción de 2,7 pesos por cada peso otorgado en asignaciones. Mantener el poder adquisitivo otorgado, el efecto multiplicador del incremento en las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo puede diluirse si los empresarios aumentan los precios en respuesta a la mayor demanda de bienes. Cuando hablamos de aumento de precios, parecería que es el gobierno el que aumenta los precios, cuando son los empresarios. Sí. Que una variable que hay que tener en cuenta en este proceso de formación de precios, además de los costos, es la rentabilidad que poseen los empresarios. A partir de una determinada estructura de costos, es en la rentabilidad donde hay que buscar para tener una dimensión de la razonabilidad de los precios que aplican las empresas formadoras de precios. Sabemos que todas estas políticas indican la necesidad de profundizar el modelo, incluso para que se haga realidad en alelo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo ideal sería que todos ganaran lo suficiente como para que el Estado no tuviera que pagar asignaciones familiares, ni que tuviera que pagar asignaciones universales, porque todos tuvieran trabajo, o sea, un rumbo que Macri y la derecha argentina desean revertir. Bueno, estamos esperando para comunicarnos con Marcos Cittadini. Vamos a ir a un cortecito mientras lo ubicamos. A ver, Sofi, ¿querés acotar algo? Sí, quería agregar que me encantaría. También me parece valioso en este contexto rescatar las palabras de Eduardo de la Serna. Eduardo de la Serna pertenece al movimiento de sacerdotes en opción por los pobres y escribió en la edición de hoy del página 12 algunas contradicciones, ¿no? De esto que hablábamos, de las contradicciones que se ven clarísimas en lo que fue el movimiento del jueves. Sabemos que quizás algunos fueron con algún reclamo que consideran valioso, pero más allá de eso se ven, como lo que voy a leer ahora, muchas contradicciones que son bastante graves. Por ejemplo, no nombrando algunas de las cosas que escribió Eduardo de la Serna. Los que quieren un dólar barato para poder viajar cuando y como quiero, junto con los que quieren un dólar recontra alto para beneficiarse con sus exportaciones ojeras y otras. Y esto junto con los que se manifiestan libremente porque no hay libertad. Los que van en autos importados a quejarse porque no puedo comprar lo que quiero. Los que hacen paquetes, junto con los que se quejan por los cortes, córtenla. Los que quieren vivir en barrios cerrados para ser exclusivos, junto con los que se quejan de tener que vivir en barrios cerrados porque los delincuentes andan libres. Los que están en contra de la politización en las escuelas, junto con los que dicen que hay que enseñar la historia oficial en las escuelas, ¿verdad? Bueno, y a todo esto se agregan muchas cosas más que en realidad ahora no lo voy a leer todo, pero eso me parece interesante, ¿no? Cómo podemos ver bastantes contradicciones. Esto que recién estábamos leyendo. La marcha se da luego del anuncio del aumento a la asignación universal por hijo, y no menos que eso. Sabiendo, justamente, si ellos hablan de inflación, de números inflados, qué mejor
que aumentar la asignación universal por hijo, ¿verdad? Bien, gracias, Sofi. Tenemos en el aire a Marcos Cittadini. Gustavo. Hola, buenas noches, Marcos, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, acá te habla Damián Salave, Palabra Política, con los compañeros y compañeras. Queremos entrevistarte y saber un poquito qué opinión tenés sobre la marcha del jueves a la noche, de algunos personajes ahí, que reclaman, qué quejas tienen, qué te parece que la gente estaba celebrando, digamos, ahí en Plaza de Mayo. Mira, a mí me parece que en principio, Damián, lo que hay es, a mí hay algo que sí me gusta de todo el asunto, y es que, digamos, la Argentina es un lugar donde evidentemente se pueden expresar todos los reclamos en las calles con absoluta libertad. Esto me parece que es un dato positivo, en todo caso, y que me parece que hay que resaltar. Sí. A priori digo, esto es lo primero que pienso que me parece que está bueno. Después, en relación con el contenido de la marcha, digo, o en realidad, mejor dicho, cuando la marcha se convocó, digo porque de espontánea tuvo poco, se decía que era justamente espontánea, sí, democrática y pacífica. Y la verdad que son tres adjetivos que son complicados. Primero, porque espontánea no fue, no. Está clarísimo que fue absolutamente convocada por un montón de sectores de la derecha, sí, de la Argentina. Ahora podemos, si querés, desglosar un poco y sí, pensar en políticos de la derecha que no logran hacer pie electoralmente y tampoco con una agenda, digamos, y entonces, bueno, ante una serie de broncas de la gente que están motivadas en otro lugar, de alguna parte de la gente, por allí utilizaron esto. Este es un punto. Después, obviamente, uno no se le puede escapar que lo que está sucediendo con la ley de servicios de comunicación audiovisual, claro, lo que va a pasar el 7 de diciembre, sí, o a partir del 7 de diciembre, en todo caso, es algo que también importa mucho, ¿no? Digo, no es casualidad que se esté buscando fogonear en este momento un clima de descontento, justo en el momento en el que el Grupo Clarín se tiene que adecuar a la norma, ¿no? Claro. Me parece que ahí está el asunto de lo espontáneo. Si seguimos desglosando de democrático, bueno, es llamativo, digo, está bien. Como decía al principio, en realidad lo que tiene democrático es que, bueno, un sector de la sociedad al que hay que tener en cuenta, obviamente, digo, no me pareció tan cuantitativa la marcha, pero en todo caso... Pudo expresarse libremente, digamos. Sí, un buen número de personas que en ese sentido hicieron uso de las herramientas de la democracia. Eso, digo, en este sentido sí es democrática. Ahora, la verdad es que muchas de las consignas que se expresaban de democráticas no tenían mucho. No. Y además me parece que es complicado hablar de falta de democracia cuando... en realidad lo que te está molestando es lo que eligió la mayoría en la Argentina. Entonces, ahora es algo contradictorio, perdóname Marcos, sí, que muchos de los discursos que elaboraban los participantes de la marcha eran basta de dictadura, cuando realmente era como hasta contradictorio el mismo discurso que está elaborando esa persona que está libremente expresándose, pidiendo algo que es totalmente contradictorio, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Yo cuando esperaba en línea, escuchaba lo que tu compañera decía, y bueno, y es esto, ¿no? Es como llamativo, se habla de falta de libertad y se expresaron absolutamente de modo libre, de hecho con consignas que la verdad es que, digamos, o más que consignas, como con cánticos y expresiones que la verdad es que democráticos no tienen demasiado, y en algunos casos hay hasta apelaciones al delito, ¿no? Digo, ese es un punto. Pero, y lo tercero es lo pacífico, que tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? La verdad es que de pacífico tuvo poco, digo, no hubo violencia física para con alguien, pero la verdad que la violencia simbólica que representaban las cosas que se decían allí, digo, el andá con Néstor que te parió es como, digo, como el ejemplo de eso, ¿no? La verdad es que ahí allí una violencia simbólica, un odio que no parece demasiado pacífico. Esto es como lo primero que se me ocurre así para decirte. Bien, en relación con los reclamos en sí, Damián, me parece que, bueno, eran así como bastante heterogéneos, no había un reclamo unificador. Y allí había una serie de cuestiones que digamos que uno podría pensar. Por un lado, mala información, este es un punto, digo, el tema de importaciones, por ejemplo. La verdad es que cuando uno se pone a hablar con gente
Por ahí sí no los que tienen un odio de clase muy acendrado, pero cuando se pone a hablar con gente que tal vez consume los medios monopólicos y argumenta un poco, se da cuenta que lo que hay es una falta de información importante. Esto de faltan medicamentos. Y la verdad es que cuando uno averigua un poco y hace el trabajo periodístico básico, sí, es una media verdad esto. Lo que han faltado son algunas marcas de medicamentos, en función de, por ejemplo, qué sé yo, ha faltado Valium, perdón que diga una marca, sí, pero no ha faltado el clonazepam. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que el laboratorio que produce Valium tenía la balanza comercial absolutamente desequilibrada, y lo que le pidió a la Secretaría de Comercio es equilibren la balanza. Cuando uno conversa esto con alguien que está muy influido por una sola campana de información, y le termina preguntando, ¿no te parece que está bueno que se produzca clonazepam en la Argentina, o que se produzca algún tipo de medicamento en la Argentina que se puede hacer? Y la verdad es que no hay muchas herramientas para decir que no. Lo que pasa que también, perdóname que te interrumpa, sí. Un poco se me viene a la cabeza tratar de consensuar, por decir una palabra, con personas que realmente hay cierto agravio hacia la presidente, encima personalizando la queja, sí, como que cuando están leyendo los medios monopólicos, como vos aclarás, es como que se encierran en una burbuja que hasta es difícil poder abrirles un poco la visión, ¿no? Sí, claramente, sí, pero yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer. Quiero decirte, cuando la crítica es la presidenta es soberbia, por ejemplo, claro, ¿no? Digo, la verdad es que la presidenta no es tu tía ni tu novia, no tiene por qué ser humilde o soberbia, no es un valor para tener en cuenta de un estadista, en todo caso. Claro. Este es un punto, ¿no? Que tal vez detenerse en pequeñeces que no tienen demasiada importancia. La verdad es que yo no me pongo a pensar si la presidenta de la Nación es soberbia o es humilde, porque además la verdad que para presidir un país hay que tener una cierta impostura y una cierta cuestión, que no es simple, es medio difícil, no sé, que a un estadista se le pida cierta humildad cuando lo que tiene que hacer es cargarse todos los días en sus espaldas el destino de un montón de gente. Claro. Francamente no tiene demasiada importancia, es absolutamente insignificante esa crítica. Y cuando uno piensa en otras, qué sé yo, el tema del famoso y tan inventado cepo al dólar, la verdad es que cuando aquí hay un punto, ¿no?, que me parece que sí es importante. Sí. Cuando uno piensa este reclamo tan sectorial, tan de una parte de la sociedad muy minúscula, y confronta contra el bien común de un montón de gente que hay que tener en cuenta, hay que decir, lo que también tu compañera mencionaba, ¿no? ¿Qué querés, un dólar barato o un dólar caro? Porque los industriales quieren un dólar caro, pero quienes quieren viajar a Miami quieren un dólar barato. Pónganse de acuerdo, amigos, porque en realidad están representando a la misma clase social. Claro. Ahora, hay algo que va un poquito más allá, y es el país necesita de la mayor cantidad de dólares para desendeudarse o para que la economía funcione como corresponde. Y es así, el bien común está por encima de algunos reclamos mezquinos individuales. Me parece que esto es más mezquinos o si uno quiere en algunos casos hasta atendibles, ¿no? Pero me parece que esto es importante. Entonces la verdad es que había una heterogeneidad de consignas, lo de la reelección y la reforma constitucional. Cuando uno escucha que el jefe de la bancada del oficialismo en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, Pichetto y Agustín Rossi, dicen que no está en su agenda una reforma constitucional, ¿sí? Más allá de que podemos discutir después que tal vez sea necesaria una reforma constitucional, porque la última fue en el 94, y representaba un país absolutamente diferente del que tenemos. Pero no importa esto, cuando escucha a los que están haciendo la política de todos los días, que dicen, la verdad es que hoy no está en nuestra agenda, claro, y se continúa con eso, y luego se va a una marcha diciendo, lo único que queremos es que la presidenta diga que no va a buscar la reelección. Si la presidenta nunca dijo que va a buscar la reelección, no. O sea, ¿por qué va a negar algo que ella nunca enunció? Es llamativo, ¿no? Es como... Están atajando de algo que todavía ni se puso. Claro, es como que yo te llame por teléfono y te diga, la verdad es que yo lo único que quiero es que me digas que no vas a venir a comer a mi casa, pero yo nunca te dije que iba a ir a comer a tu casa. Claro. Bueno, hay algo de esto, ¿no? O sea,
no somos tan inocentes. Aquí es donde volvemos al principio. Lo que sabemos es que hay un interés mediático importante por instalar una cierta cantidad de temas, que la verdad que en la mayoría de los casos son bastante insignificantes. Digo, este es un gobierno corrupto. Francamente, digo, la Argentina no es Suecia ni nada por el estilo, y seguramente hay episodios de corrupción en este gobierno, como habrá habido en otros, digo, pero la verdad es que cuando uno creció en la década del 90 y se hizo cargo de lo que era la cleptocracia de aquel momento, y piensa en hoy todos los medios hegemónicos enfocados a tratar de mirar el lunar más pequeño que tenga la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y lo que encuentra es denuncias que en la mayoría de los casos quedan en nada, pero ni siquiera llegan a la justicia en la mayoría de los casos. Además, uno dice, bueno, evidentemente tan corrupto no puede ser. Digo, hay casos, sí, claro que los hay, porque no es que esto de repente empezó en 2003 y no había ninguno de quienes hoy están en el funcionariado argentino en la política argentina. No, obviamente, digo, estamos hablando de 40 años, de 50 años de degradación de la política en nuestro país. Ahora, la verdad es que lo que está pasando hace 8 años es un proceso mucho más virtuoso de lo que se muestra en esos medios. Esto me parece que es un punto, ¿no? Digo, a tener en cuenta, sin defender absolutamente a todo el funcionariado, porque uno sabe que la administración del Estado muchas veces tiene grises. Esto es así. Marcos, disculpame que te interrumpa. Sí. Claudio te habla. Claudio, ¿cómo andás? Bien, bien. Yo te quería hacer una consulta que saca un poquitito de este tema y habla de la seguridad, que era lo que estaban reclamando el supuesto pueblo neoliberal. Cuando hablan de seguridad, ¿por qué no había algún cartel o alguna necesidad de reclamar seguridad en la provincia? Porque en general había mucha protesta acá en Buenos Aires, ¿no? También hubo en otros lugares, pero en Buenos Aires. Cuando hablan de seguridad, con ese miedo que hablan de seguridad, ¿por qué no reclaman seguridad a la provincia también? Sí, bueno, eso me parece que tiene una serie de intereses. Digo, no es lo mismo la administración Kirchner que la administración Scioli, por ejemplo, ¿no? Digo, eso mismo te digo. Me parece que ahí hay una mirada que se ha puesto sobre cierta esperanza blanca para Daniel Scioli, sí, en términos de que en realidad en algún momento él va a terminar traicionando el kirchnerismo y volviendo al redil. Hasta ahora la verdad es que Scioli, yo discrepo muchísimo con la política de seguridad de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, pero en términos macropolíticos, francamente, más allá de que algún guiño o alguna cosa, no ha demostrado de querer definitivamente apartarse del kirchnerismo. No, que ese es un punto. No tiene una mueca, Scioli. Uno nunca sabe si de qué lado está, si está de acuerdo o no está de acuerdo. No sabe, no contesta. Sí, algo de eso hay. Ahora, lo que yo creo es que de cualquier modo, yendo a la seguridad en términos de este pedido de mayor seguridad, tomando en cuenta lo que vos decís, ¿no? Pero digo, pensándolo en términos más macro, la verdad es que me parece que la única apelación que hacen este tipo de sectores, muchos de los que están en la Plaza de Mayo, es a la mano dura, digo, sí. Porque la verdad es que cuando uno ve las estadísticas de inseguridad barra seguridad en la Argentina, francamente no han hecho otra cosa que mejorar en muchos aspectos. Y la verdad que ni siquiera tenés que ir a mirar estadísticas. Si uno recuerda, digo, yo tengo 39 años, yo recuerdo claramente lo que era la provincia de Buenos Aires en 2001, ¿sí? Para pensar, digo, si querés hasta lo pensamos en ese mismo paradigma, la provincia de Buenos Aires hoy, la provincia de Buenos Aires en 2001. Sí. Y francamente hay un abismo de distancia, digo, estaban absolutamente habilitados los secuestros porque lógicamente todos los mandos policiales habían perdido cualquier tipo de control por encima de ellos, y habilitaban, liberaban zonas como querían. Hoy esto no es tan simple, más allá de que se liberan zonas en la provincia de Buenos Aires, y lo sabemos, en zona norte sucede habitualmente. Sí. Pero la verdad es que no es tan simple. Entonces lo que digo es, hoy la seguridad en nuestro país no es de vuelta la de Suecia seguramente, pero al lado de lo que sucedía en 2001, bueno, francamente tenemos que decir que mejoró mucho. Sin embargo, la sensación que se genera es que estamos peor que nunca, sin caer en esto de la sensación de inseguridad, porque la verdad es que es un juego que no tiene demasiado sentido. Digo, que hay crimen en el conurbano bonaerense, no hay dudas, ¿sí?
es uno de los lugares del país más desiguales y lógicamente que hay crimen. Digo, esto no hace falta negarlo, pero lo que está claro es que justamente las políticas de redistribución del ingreso, estábamos hablando de la asignación universal por hijo, una de las cosas más denostadas en la marcha del jueves, lo que han hecho justamente es pensar esta situación a mediano plazo. Digo, pues si un pibe va a la escuela, seguramente que va a ser más complicado salir de caño después. Esto es un tema, digo, no cualquiera abraza el delito así como así, no es tan simple, digo, tiene muchas complicaciones y lo que pasa es que también volvemos al tema de los medios, porque un poco eso que acabas de decir, por ahí las personas que leen un poco de Grupo Monopólico no pueden terminar de entender esa parte de que un chico que va a la escuela porque tiene asignación por hijo termina, por suerte, sin tener que cometer un delito, ¿no es cierto? Vos fíjate que ahí está el ejemplo de lo que pasó con el batallón militante y toda la cuestión vinculada a esta etapa de Clarín de sacan presos para ir a actos políticos, ¿no? Actos de Cristina, que no es lo mismo. Claro, absolutamente. Y yo lo que pensaba es, hay tantas cosas para criticar al Servicio Penitenciario Federal, hay tantas cosas que se hacen mal, tantas vejaciones que suceden todavía en las cárceles argentinas, hay tantos presos que están en comisarías sin condena, en las peores condiciones, y justo una de las pocas cosas que se hacen bien son las que se critican. Digamos, esto es un modelo de país. Sí. Me parece que básicamente es esto. Esto habla más del emisor que del enunciado en sí. Si lo único que critica el Grupo Clarín en relación con el tema de las cárceles en la Argentina, el servicio penitenciario, de la UR, de Claudia Cesaroni, de gente que verdaderamente sabe del tema cárceles en la Argentina, y no estamos en el mejor de los mundos en eso, se han hecho algunas cosas, pero hay que avanzar muchísimo más. Si lo único que critican es justamente lo que se hace bien, es que es un intento de reinserción en la sociedad, el tema universidades, el tema hechos culturales, todo esto, digo, bueno, la verdad es que el enunciado habla del enunciador, ¿no? Sí. Esto me parece que es un punto que vuelvo a lo que decíamos, que es para mí la consigna más hiriente de toda la marcha del jueves. No tenía que ver con los insultos directos a la presidenta o algún otro, sino todo lo que era el ataque a la asignación universal por hijo. Esto es lo que a mí verdaderamente me pareció más hiriente, porque otras cosas me parecían como más gansas, si vos querés, quiero decir, esto de quiero comprar dólares o quiero viajar a donde yo quiera. La verdad es que no me parece que tenga mucho recorrido, pero todo el ataque a la asignación universal por hijo, la verdad es que sí que me parece que es verdaderamente hiriente, porque me parece que expresa un interés muy mezquino de una parte de la sociedad que no piensa en el bien común. Claro. Ahora, Marcos, te habla Sofía. Hola Sofía, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, gracias. Sí, lo que decís es totalmente cierto, pero bueno, sabemos cuáles son los sectores que encararon esta marcha y que históricamente siempre pensaron lo mismo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Como refiriéndonos al tema de la seguridad, suponiendo que es un reclamo válido, ¿no? Tomándolo como un reclamo válido, individual, por supuesto, ¿no? Como todos los reclamos, sí. La marcha de los yo. Tomándolo como un reclamo válido en los individualismos que estaban presentes en la marcha. Igualmente creo que es macabro que esas individualidades, quizás con un reclamo válido, fuesen tomadas por quienes sabemos que toman y absorben esos reclamos para su propio bien, ¿no? Porque sin banderío político sabemos que no existe. Y sabemos que detrás de eso hay todo un aparato que lo sostiene, que lo avala y que eso simplemente engancha a este tipo de personas que en su individualismo se queja o tiene algún reclamo para el beneficio propio. Mira, hoy yo lo he escuchado, Sofía, al senador Aníbal Fernández, jefe de gabinete, y él decía algo que, digamos, la verdad que yo decía, bueno, lo puede vivir uno en carne propia, que no había sido, que había sido organizado por profesionales la convocatoria a la marcha. Sí. Y la verdad es que esto no para hacer ombliguismo de la cosa, pero uno lo puede vivir en carne propia, eso. El día que se hizo la marcha, a mí me putearon como 15 personas por Twitter, por estas cosas extrañas que se dan en las redes sociales, que uno termina prestando atención, y cuando uno iba y se fijaba
quiénes eran los que lo estaban insultando, tenían de repente 2 seguidores. O sea, si eso no es lo que se llama un fake, digo, para que la gente que no conoce, en Twitter es algo inventado, no es una identidad verdadera, sino una identidad falsa, armada por algo, bueno, yo no sé lo que es entonces, porque la verdad es que claramente era eso, y me consta que a muchos colegas les pasó exactamente lo mismo, que justo a la misma hora, o por Twitter, o por ejemplo empezaban a llamar a las radios que teóricamente responden a algo parecido, son de centro izquierda, o son peronistas, o responden a algo más cercano al kirchnerismo, le llamaban, había una tanda de 10 llamados insultando a la radio y después se terminaban. Y aparte que los que sostenieron, avalaron y siguen haciendo repercusiones sobre la marcha sabemos que La Nata, La Nación, Clarín, el PRO, ¿verdad? O sea, Bullrich estaba presente, Federico Pinedo. Sí, yo ahí haría una distinción que me parece... El Rabino Berman también estaba saltando y saltando. Sí, a mí me parece que ahí haría una distinción, porque me parece que hay, para entender un poco, digo, que por ahí sirve para el análisis, ¿no? Me parece que lo que pasó es que la diferencia es que los medios que motorizaron esto, Grupo Clarín a la cabeza, digamos, tienen un objetivo que es bien concreto y está claro y está organizado, y de algún modo lo pudieron armar como funciona profesionalmente. Me parece que los políticos que se subieron a esto más tarde, porque lo hacen generalmente más tarde, tienen un problema, porque están nuevamente subordinando la política a otros intereses, que son los intereses corporativos. Tal vez esto tiene que ver con una vieja sociedad que hay en la política argentina entre las corporaciones y los representantes políticos de la derecha, ¿no? Pero me parece que van a perder nuevamente en este sentido, digo, porque también es cierto que después Héctor Mañeto decide quién es el candidato y a quién hay que darle la veña y de quién no, y en eso terminan perdiendo. Me parece que están mirando corto. Lo de Esteban Bullrich, a mí me pasó lo mismo que ustedes, digamos, la verdad es que ya lo hizo con el 0800, subiéndose en denuncia de Clarín, que demuestra, digo, muy poca capacidad de gestión, porque la verdad es que no tenía casi sentido, digo, además de que es una movida, la del 0800, que es tremendamente antidemocrática, que la verdad es que, totalmente inconstitucional, no. Sí, y sobre todo que a los modus operandum, ¿no? Y hasta dictatorial, tanto que ellos invocan a la dictadura, es casi dictatorial. Sí, que además muestra que evidentemente ellos tienen mucho resquemor y mucho recelo por la actividad docente, ¿no? Digo, que lo diga es un ministro de salud, o que lo motorice un ministro de salud, la verdad que habla muy mal, digo, porque esto básicamente se señaló demasiado que era una medida antipolítica o anticámpora, si vos querés, y la verdad es que a mí me parece que sobre todo fue una medida muy antidocentes, muy antimaestros, digo, de generar un esquema de delación de los maestros y de los directores en las escuelas, ¿no? Igual no me sorprende, esto viene, o sea, las medidas antidocentes vienen siendo así desde que asumieron aparte mandato. Dejan de lado, o toman medidas para dejar de lado, siempre toman medidas para dejar de lado los docentes, ya vienen afectando a todo ese grupo de oficios, de profesiones, ¿no es cierto? Total, pero vuelvo al tema de lo de la marcha, ¿no? La segunda cosa que hace Esteban Bullrich en los últimos tiempos, después del 0800, es nuevamente subirse a algo que no fue generado de su gestión, digo, no es una decisión de gestión, y es salir a decir que si Macri es presidente van a terminar con la asignación universal por hijo. Lo que claramente es una señal para esa masa, mayor o menor cantidad, que estaba en la plaza y que está en contra de la asignación universal por hijo, porque cree que es, no sé, podemos pensar en los adjetivos más agraviantes, pero en todo caso un subsidio por fertilidad, que los negros se embarazan para tener hijos, digo, de esto hay mucho, ¿no? Bueno, va a haber que seguir trabajando en esas cabezas, en esas mentes, para poder lograr que abran un poco y lean otros medios, ¿no es cierto, Marcos? Claro. Sí, absolutamente, y sobre todo sobre las cabezas de estos dirigentes, que en lugar de gestionar, lo que están haciendo es subirse a investigaciones mediáticas, poniendo las comillas en el caso de investigaciones, ¿no? Sí. Investigaciones mediáticas, movidas, operetas, que la verdad es que yo creo que a la larga les hace mucho daño a ellos. Si hay algo que demostraron estos 8 años de gestión del kirchnerismo, es que
tener agenda propia es muy importante, que tener una idea de país, una concepción de país en la cabeza es lo que te hace hacer la diferencia. Y me parece que esto es lo que los políticos de la oposición lo tienen complicado, digamos, ¿no? Ahí me parece que hay un punto. No lo comprenden. Gracias, Marcos, te tenemos que dejar porque se nos termina el programa. Te agradecemos como siempre tu aporte y que nos haya brindado esta nota acá a en Palabra estas horas Política. de la noche. Te tenemos un placer, en chicos, cuenta. abrazo grande. Abrazo grande para vos. Muchas gracias, Bueno, Marcos. Buenas noches. Gracias por la nota. Chao, Muchas chao. gracias a vos. Pasó Marcos Cittadini, periodista, trabaja en Radio Nacional con Héctor Larrea y Roberto Caballero. Vamos a una pausa. Esa palabra tan infame y tan triste que es latifundio. Si no se han puesto a pensar que esta tierra que nosotros y no hay que reclamar. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado que si las manos son nuestras, es nuestro perder. A veces que la tierra es nuestra, de Pedro y María de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un grito a un pueblo de Uruguay. A veces que la tierra es nuestra, de Pedro y María de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han vuelto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que reclamar. A veces que la tierra es nuestra, de Pedro y María. Volvemos con Palabra Política. Estábamos escuchando a Desalambrar con Alfredo Citarrosa de Víctor Jara. De acuerdo a lo publicado hoy en el Boletín Oficial y en distintos diarios de circulación nacional, el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 del decreto número 15.259 y ante la renuncia presentada por el actual presidente Santiago Diego Aragón, se hace saber que a efectos de designar como miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Poder Ejecutivo propone al señor Martín Sabatella. Nuestras felicitaciones. Nuestras para felicitaciones, Martín, ¿no? Esperamos que se concrete. Sí. Queremos pasar ahora a lo que pasó por la noche de los lápices, ayer domingo. El homenaje de ayer. De ayer, sí, por la marcha. A ver, Sofi. Sí, en realidad, bueno, lo que sucedió ayer fue una conmemoración en el sentido de una marcha y un acto para lo que fue la terrible noche de los lápices, ¿no? Donde muchos jóvenes de entre 16 y 18 años, no más, estudiantes secundarios, fueron detenidos y desaparecidos por un lado reclamar el boleto estudiantil y por otro ser activos militantes por la justicia social. En este marco, agrupaciones kirchneristas y estudiantiles realizaron este acto, siendo 36 años de este hecho, ¿no?, del que estábamos hablando. La verdad es que fue un acto donde hubo un fuerte protagonismo de la juventud, y esta juventud se expresó también a favor del voto a partir de los 16 años.
Sí, quiero aclarar que ayer se hizo el acto en Plaza de Mayo y hoy se celebraba en La Plata, Sí. que es donde se celebra. Donde sucedió esa el terrible secuestro y tortura de todos los chicos estos. Exacto. Bueno, estuvieron presentes muchas agrupaciones políticas kirchneristas, también muchas agrupaciones de centro estudiantes, también algunos referentes políticos. Bueno, Martín Sabatella estaba, recién hablábamos de él. Y estaban las invitaciones especiales, ¿no? Las presencias de los sobrevivientes de aquella noche, de Pablo y Emilce. Pablo Díaz, cuando tomó el micrófono, evocó la memoria del fallecido expresidente Néstor Kirchner y contó que antes de que sea presidente me junté con él en La Plata y me dijo que ya no estaba solo. Yo le dije que no era militante político de ninguna agrupación, sino más bien un referente de los derechos humanos. Él me retó porque me quería como militante político. Yo le dije que quería que los chicos, mis compañeros de aula, aparecieran. ¿Y qué hizo? Un proyecto nacional y popular para que yo vuelva a militar. Los incorporó a ustedes, los jóvenes, al proyecto para que los chicos de la Noche de los Lápices vuelvan a aparecer. Sostuvo también que quien lo alentó a dar su testimonio en juicios contra los represores que nos persiguieron por ser militantes populares. Qué interesante, ¿no? Esto que decía él. Pablo decía que Néstor hizo y construyó el proyecto para que él militara en él. Y bueno, la verdad que él estaba muy emocionado, fue muy emotivo todas estas palabras que dijo, porque aparte las decía en referencia también a la juventud que ese día se manifestaba en conmemoración y también por ampliar derechos, ¿no? Con respecto del voto a partir de los 16 años. Yo quiero agregar algo. A nosotros durante nuestra primaria, secundaria, mediáticamente, se conoce la Noche de los Lápices como un hecho donde casi económico, ¿no? Donde los chicos lo que buscaban era el boleto estudiantil. Y se deja un poco de lado esto que expresó Pablo Díaz y que recién cita Sofi, que era un militante popular, ¿no? O sea, no eran chicos que simplemente querían el boleto estudiantil, buscaban ampliación de derechos, buscaban una patria justa, ¿no? Digo, iba un poco más allá del boleto, de lo económico. Eran chicos que provenían de tradiciones algunas comunistas, pero la gran mayoría pertenecía a la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, que era una rama estudiantil del peronismo revolucionario. Entonces sí, lo que se quería coartar es eso, que eran militantes políticos, que se movilizaban, que se expresaban. En este sentido, lo que molestaba no era la reducción del boleto, no solo lo que vos decías, lo que molestaba es que la juventud se pusiera en marcha, como nos dijo alguna vez Néstor, y que quisiera hacer la revolución, que quisiera más justicia social, que quisiera una patria grande, como hoy día sí se están pudiendo manifestar los jóvenes y sí están pudiendo llevar a cabo ese sueño de los chicos de la Noche de los Lápices. Y retomando un poco lo que hablábamos con Marcos, reivindicando en la marcha del jueves que hablan de una dictadura, de este proceso democrático como una dictadura, me parece que no se acuerda esa gente de lo que fue la dictadura, lo que sufrimos. Sí, ¿no es yo cierto? creo que en ese sentido es como, no sé, me imagino a alguien, tengo amigos y conocidos que tienen familiares desaparecidos, ¿no? De distintos lugares, y es una falta de respeto. Sí. Porque el otro día me comentaba una amiga, me dice, mirá, la verdad que yo acordarme cuando estaba durmiendo y se lo llevaron a mi papá, los gritos, mi mamá llorando para que a mí no me agarren, y ver a estas personas hablando de dictadura cuando a uno le produce el dolor máximo, ¿no? Sí. Realmente es una falta de respeto. O sea, imaginándose una situación real de una dictadura real, ¿no? Una dictadura sangrienta, a que los tipos pueden estar ahí con las cacerolas, qué sé yo, nada. Creo que Sí, es está lejos de la dictadura, ¿no? Aparte las cacerolas, el que golpea una cacerola es porque tiene hambre. Significa eso. No puede salir a la calle a golpear una cacerola para llenarla de dólares. Juan. Por ejemplo, digamos, la marcha del jueves con su gran contenido de odio, de quejas, de hartazgo que tuvo,
fue en un marco democrático, pacífico hasta ahí, pero digamos en una dictadura, a comparación de una democracia, el gran límite, lo fundamental es que en una dictadura por emitir una opinión contraria te matan. En una democracia no te matan. Eso no existe. No existe, digamos. Y en ese sentido, ¿no? En estas enormes diferencias, ni hace falta aclararlo, diferente que me parece que es hasta innecesario aclararlo, las diferencias que hoy vivimos, porque de hecho acá también nos estamos manifestando, ¿no? Estar en un medio de comunicación también es manifestarse, expresarse y sostener una opinión. Y en ese sentido, Emilce Moller, que también es sobreviviente de aquella noche, evocó que los militares nos robaron la adolescencia, dejamos de ser jóvenes y pasamos a ser subversivos, presos y la peor lacra de la sociedad, pero después fuimos militantes de derechos humanos, querellantes y víctimas. Tuvimos que oponernos a una sociedad que no nos quería escuchar, pero este domingo realmente se puede hablar y veo en ustedes lo que es ser joven, y estoy aprendiendo a hacerlo, a recuperar esa juventud que nos arrancaron. Fuimos en esos años lo suficientemente maduros como para oponernos a una dictadura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ella? ¿Qué es lo tan profundo que está diciendo, no? Que ahora realmente está aprendiendo a ser joven a través de los pibes que hoy sí tienen la libertad de militar, de expresarse, de opinar, de votar. Y ojalá que de votar también. Y ojalá que de militar también, porque la militancia en un joven, en cualquier persona, pero en un joven, que es la esperanza blanca de la sociedad, realmente lleva a que el joven piense en la sociedad, y ya ahí lo sacaste del ego, ya por lo menos te evitaste unos cuantos no te metas, ¿no? Una sociedad que es apolítica, que no se interesa, que de eso no se habla, que de aquello no se dice, no genera más ego. La verdad que está bueno, que coincido con que el mejor lugar para los jóvenes es la política. Y que refiriéndonos a esto mismo, ¿no? Qué militancia juvenil que había, ¿no? La cantidad de pibes, fue un acto puramente joven, lleno de los mismos chicos, que en realidad eso es interesante decir, ¿no? También que los oradores solamente fueron los pibes y Pablo y Emilce. Y los chicos hablaban todo el tiempo del amor y de la alegría que había en la plaza. Y eso es increíble, eso no se cambia por nada. Y cómo esos pibes no van a estar capacitados para votar, ¿no? Tal cual. Y eso es lo que no quieren los que salieron el jueves a la calle. Que haya alegría en el pueblo. Que haya ampliación de derechos, porque en definitiva... Que haya una autoestima como para que la gente pueda seguir reclamando y salir todos los días a la calle a buscar educación, salud. Había una señora que se quejaba y estaba indignada porque su mucama había adquirido el derecho de tener una tierra para poder construir su vivienda. Sí. Y que esa plaza, la misma plaza en la que se manifestaron el jueves, fue la Plaza del Dolor durante años, fue la plaza que representó uno de los mayores dolores que vivió nuestro país. La más sangrienta de toda la historia de Argentina. Fue testigo de los momentos más tristes y que hoy todavía nos hieren. Y hoy los pibes hablan de eso y manifiestan eso, ¿no? Amor y alegría. Y usemos la plaza para eso. Ojo, no para no manifestarnos, sí, para manifestarnos, pero con amor y con alegría, como nos están enseñando los chicos. Y volviendo un poco también a lo que hablaba Sole, de la falta de respeto de la dictadura, cómo usaron el pañuelo para... también eso es algo que hay que decirlo. Cómo faltan el respeto a tantos años, como dice Sofi, de tanto dolor. O sea, se están hasta abusando de la expresión de dolor de la gente. Y hoy todavía nos duele, porque... Sí. Hay 106 nietos recuperados, pero faltan muchos. Faltan muchos. Y hoy todavía la herida está abierta, ¿no? Entonces como jugar con eso es realmente macabro. Pero bueno, rescatemos la parte positiva, ¿no? La verdad que la tarde de ayer fue muy emotiva. Había mucha alegría, mucho fervor, estuvo muy lindo. Vamos a un corte para la última parte del programa, 22:51, ya cerramos. Lo siento yo, porque yo soy como tú. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha
la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Bueno, también recordamos que un 16 de septiembre de 1973 fue asesinado Víctor Jara, el gran artista chileno, figura internacional de la canción, cantautor y director de teatro. Fue asesinado por las fuerzas represivas de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Víctor Jara fue militante del Partido Comunista Chileno y él expresó su apoyo a el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Bueno, vamos a expresar una actividad, para el próximo viernes 21 de septiembre en Tiempos Modernos. Aristóbulo del Valle y Caseros, para los que no tienen la dirección, se realizará una charla de debate sobre seguridad democrática. Esperamos que venga. Sí, la verdad que es un tema muy interesante, ¿no, Sofi? Sí, la verdad que es un tema interesante y que está tan efervescente, ¿no? Que es interesante que quienes reclaman seguridad vengan a informarse y podamos hablar con argumentos fuertes. La charla va a estar a cargo de Leonardo Grosso, diputado nacional por Movimiento Evita, Marcelo Saín, que es diputado provincial por el Frente Nuevo Encuentro, fue ex interventor de la PSA fue el viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La jornada es organizada por el Instituto de Políticas Públicas de Vicente López, que preside Julio Cereza. Acá nos dejan una dirección de correo electrónico para que puedan mandar mensajes: ippbcortal@gmail.com. Recordamos entonces la charla sobre seguridad democrática con Leonardo Grosso y Marcelo Saín el próximo viernes 21 de septiembre a las 18:30 en el Centro Cultural Tiempos Modernos, Aristóbulo del Valle y Caseros, en Florida. Bien, más precisamente Aristóbulo del Valle 1701. Sole, ¿querés salir con los saludos? Así cerramos. Sí, acá en el Facebook nos están dejando sus saludos: Belén Nogueira, Federico Bacareza, Máximo M, Gustavo Pantano, y en especial un saludo a quien estuvo acá en nuestros estudios, que nos está escuchando, el licenciado en Economía Ernesto Matos. Ernesto, te mandamos un fuerte abrazo y seguro podés darte una vueltita por acá otra vez cuando quieras. Lo esperamos en otro programa, ya vamos a contactar con él. Bueno, nos despedimos, chicos, hasta el lunes que viene. Espero que el lunes que viene es feriado, pero nosotros vamos a estar acá igual. Por supuesto. Lunes 22 horas. Buenas noches, chicos. Digámosles al pueblo que estuvo el jueves en la calle que tengan seguridad, que el próximo lunes vamos a estar acá. Chao, hasta el próximo lunes. Hasta luego. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo.